Alejandro Martínez caminaba apresuradamente por la calle Mayor, con el peso de una mochila llena de libros infantiles para su hijo de 8 años. Mateo. Era una noche como cualquier otra en la capital española, con el bullicio de turistas y locales mezclándose en el aire húmedo de otoño. Pero esa rutina se rompió cuando oyó un disparo seco, seguido de un gemido ahogado en un callejón adyacente. Su instinto paternal le gritó que huyera, que protegiera su vida para no dejar a Mateo huérfano. Pero algo más fuerte lo impulsó a asomarse. Allí yacía un hombre, con el uniforme de policía rasgado y una herida de bala en el abdomen, perdiendo sangre a chorros. «Ayuda. Por favor», murmuró el herido, con voz entrecortada. Alejandro no era un héroe. A los 35 años, había aprendido a sobrevivir en un mundo que lo juzgaba por amar a otros hombres. Criar a Mateo solo, tras la muerte de su pareja en un accidente de tráfico 5 años atrás, lo había endurecido. Pero ver a ese desconocido desangrándose le removió algo profundo, el miedo a la pérdida, el eco de su propio dolor. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló. Presionó la herida con su bufanda y arrastró al hombre hasta su viejo Seat Ibiza estacionado cerca. El trayecto al Hospital Gregorio Marañón fue un infierno de semáforos en rojo y bocinazos, con Alejandro gritando al teléfono para alertar a emergencias. Al llegar, los médicos lo tomaron de inmediato, y Alejandro se quedó en la sala de espera, cubierto de sangre ajena, preguntándose si había cometido un error fatal. Horas después, una enfermera le informó que el paciente, Javier Ruiz, había sobrevivido gracias a su intervención rápida. «Es un milagro», dijo ella. Pero Alejandro sintió un nudo en el estómago. Javier no era un policía cualquiera, rumores en las noticias hablaban de un tiroteo relacionado con una red de corrupción en la fuerza policial. ¿Y si lo habían visto? ¿Y si esto atraía atención no deseada a su vida discreta? Mateo dependía de él. Y en un barrio conservador como Chamberí, donde los vecinos aún cuchicheaban sobre su orientación sexual, cualquier escándalo podía costarle la custodia. Pero cuando Javier abrió los ojos al día siguiente y lo miró con gratitud infinita, algo cambió. «Me salvaste la vida», susurró Javier, extendiendo una mano temblorosa. Alejandro la tomó. Y en ese toque surgió una chispa inesperada. Un lazo que ninguno de los dos anticipaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro visitaba el hospital diariamente, llevando café y conversando con Javier sobre trivialidades para distraerlo del dolor. Javier, de 32 años, era un hombre endurecido por el trabajo, alto, con cabello negro y ojos oscuros que ocultaban años de decepciones. Había ingresado en la policía por idealismo, pero la realidad de la corrupción lo había marcado. Estaba infiltrado en una banda de narcotraficantes conectados con altos mandos, confesó una tarde, cuando la confianza creció. Alejandro escuchaba, fascinado y aterrorizado. Él mismo había luchado contra prejuicios, su familia católica tradicional lo había repudiado al salir del armario a los 20. Y solo su hermana mayor, Elena, lo apoyaba en secreto. Criar a Mateo como padre soltero gay en España, aunque progresista en leyes, aún enfrentaba estigmas en la sociedad. La atracción mutua se hizo evidente pronto. Javier, heterosexual en apariencia, comenzó a cuestionar sus sentimientos al ver la ternura de Alejandro con Mateo durante una visita. «Eres un padre increíble»,
le dijo. Y Alejandro se sonrojó, recordando como su expareja, Pablo, lo había dejado solo con el niño adoptado. Pero el conflicto interno de Javier era profundo, como policía. Vivía en un entorno machista donde la homofobia era sutil pero persistente. Admitir una atracción por Alejandro significaba arriesgar su carrera. Su reputación. No puedo. Esto no es yo. Se repetía Javier en silencio. Pero cada mirada de Alejandro lo desarmaba. Mientras tanto, la presión familiar de Alejandro aumentaba. Su madre, doña Carmen, una viuda devota de 65 años, lo visitaba semanalmente, insistiendo en que encontrara una buena mujer para Mateo. Un niño necesita una madre, repetía, ignorando la verdad que Alejandro le había confesado años atrás. Elena, su hermana, lo advertía: si esto con el policía sale a la luz, mamá te quitará al niño. Ya sabes cómo es la familia. Alejandro se debatía: ¿valía la pena perseguir esta conexión? ¿O debía retroceder para proteger su mundo? Una noche, Javier fue dado de alta y Alejandro lo llevó a su apartamento modesto en Chamberí. Mateo, curioso, preguntó: ¿es tu amigo? Papá. Alejandro asintió. Pero el corazón le latía fuerte. Javier se quedó a cenar. Y en la sobremesa, sus manos se rozaron bajo la mesa. Fue el primer beso, robado en la cocina mientras Mateo dormía. Pero al día siguiente, la realidad golpeó: un compañero de Javier, sospechoso de corrupción, lo visitó y vio a Alejandro. Cuidado con quien te juntas, Ruiz, le advirtió con una sonrisa falsa. Javier palideció, dándose cuenta de que su salvador podía convertirse en su debilidad. La tensión escalaba. Alejandro enfrentaba rumores en el trabajo, como profesor de literatura en un colegio católico. Un colega lo confrontó sobre ese policía que visitas tanto. No quiero problemas aquí, le dijo el director. Internamente, Alejandro luchaba con la culpa. ¿Estaba traicionando la memoria de Pablo al enamorarse de nuevo? Javier, por su parte, recibía llamadas anónimas amenazantes, recordándole que su operación fallida había expuesto a traidores en la policía. Si hablas, tu nuevo amigo pagará, le decían. La elección era clara: continuar la relación y arriesgar todo, o cortar por lo sano. En una confrontación emocional, Javier confesó sus miedos: soy policía. Alejandro, en mi mundo, esto no se acepta. Podría perder mi placa. ¿Mi vida? Alejandro, herido, replicó: y yo podría perder a mi hijo. ¿Pero vale la pena vivir escondidos? Decidieron intentarlo en secreto. Pero el secreto pesaba como una losa. Mateo, intuitivo, notaba la tensión. Papá, ¿estás triste? Alejandro lo abrazaba, prometiendo que todo estaría bien. Pero dudaba. El clímax de esta primera etapa llegó cuando doña Carmen descubrió una foto de Javier en el teléfono de Alejandro. «Esto es una abominación», gritó, citando la Biblia. Elena intervino. Pero el daño estaba hecho. Carmen amenazó con demandar la custodia de Mateo, argumentando que un estilo de vida pecaminoso no era apto para un niño. Alejandro, devastado,
Confrontó a Javier, ¿vale la pena? Javier. Por primera vez. Eligió, sí. Lo vale. Pero el precio era alto, Javier renunció a su operación encubierta, exponiéndose a peligros mayores. La relación entre Alejandro y Javier se profundizaba en la clandestinidad. Pero las grietas aparecían rápidamente. Javier. Recuperado físicamente. Volvía al trabajo con precaución. Sus colegas lo miraban con sospecha. ¿Quién era ese civil que te salvó? ¿Un testigo? Javier mentía, diciendo que era un transeúnte anónimo. Pero el rumor se extendía. En casa, Alejandro lidiaba con las consecuencias familiares. Doña Carmen, furiosa, cortó todo contacto. Pero Elena mediaba en secreto, dale tiempo. Hermano. Ella te quiere. Pero su fe la ciega. Mateo. Confundido por la ausencia de la abuela. Preguntaba inocentemente, ¿por qué la abuela está enfadada conmigo? Alejandro lo consolaba. Pero el peso de la mentira lo corroía. Javier enfrentaba su propio infierno interno. Como hijo de un militar retirado. Había crecido en un hogar donde la masculinidad era sagrada. Su padre, don Manuel, de 70 años, lo presionaba. Un Ruiz no muestra debilidad. Admitir su bisexualidad emergente era una traición a esa herencia. En terapia secreta, Javier confesaba, amo a Alejandro. Pero soy yo realmente. El terapeuta lo instaba a explorar. Pero el miedo a la exposición lo paralizaba. Una noche, tras una discusión con Alejandro sobre visibilidad, Javier explotó, no todos podemos ser abiertos como tú. Mi trabajo me mataría. Alejandro, herido, replicó, ser abierto me costó mi familia. ¿Qué estás dispuesto a perder tú? La sociedad española, aunque avanzada en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de conservadurismo. En Chamberí, vecinos cuchicheaban al ver a Javier visitar el apartamento. Un día, un padre del colegio de Mateo confrontó a Alejandro, no quiero que mi hijo juegue con el tuyo si hay influencias raras. Alejandro defendió su derecho a ser padre. Pero el incidente lo dejó temblando. Decidió confrontar a doña Carmen en una reunión familiar tensa. Mamá. Amo a Javier. Mateo necesita vernos felices. Carmen lloró, la iglesia dice que es pecado. Piensa en el alma del niño. Elena apoyó, la familia es amor. No dogmas. Pero Carmen se fue, dejando a Alejandro con un ultimátum, elige o pierde al niño. Javier. Meanwhile, descubría traiciones en su entorno laboral. Su jefe, el comisario López, involucrado en la corrupción, lo presionaba para que abandonara la investigación. Olvídalo. Ruiz. O tú, Salvador, podría tener un accidente. Javier grabó la conversación en secreto. Pero el riesgo era inmenso. Compartió el audio con Alejandro. Quien palideció, esto nos pone en peligro a todos. Decidieron aliarse, Alejandro, con sus contactos en la universidad. Buscó un periodista de confianza para exponer la corrupción. Pero la elección moral era desgarradora, traicionar a la policía por justicia. O callar por seguridad. Una traición inesperada llegó cuando un amigo de Javier, Carlos, descubrió su relación. Carlos
Homófobo encubierto. Lo confrontó, eres una vergüenza para el uniforme. Javier suplicó discreción. Pero Carlos lo delató al comisario. Como represalia, López filtró rumores sobre Javier siendo débil, insinuando su orientación. Javier fue suspendido. Y el escándalo estalló en redes sociales. Policía gay involucrado en tiroteo, coincidencia. Tuiteaban anónimos. Javier. Destrozado. Culpó a Alejandro, esto es por ti. Alejandro replicó, no. Es por nosotros. Lucha o huye. La presión social culminó en una manifestación conservadora en la Puerta del Sol, donde grupos anti-LGBT protestaban contra la agenda gay en instituciones. Javier. Anónimo en la multitud. Vio pancartas que lo herían, protejan a nuestros niños de perversiones. Regresó a casa de Alejandro. Llorando, no puedo más. Se besaron. Pero el daño era profundo. Mateo. Oyendo la discusión. Entró, papá. Javier se va. Alejandro lo abrazó, prometiendo estabilidad. Pero dudaba. En un giro, Elena reveló un secreto familiar, doña Carmen había tenido un hermano gay, reprimido por la familia franquista, que se suicidó joven. Por eso reacciona así. Por culpa. Alejandro confrontó a su madre, no repetirás la historia con Mateo. Carmen. Conmovida. Cedió un poco, necesito tiempo. Pero el alivio fue breve, López envió matones a intimidar a Javier, quien defendió a Alejandro en una pelea callejera, resultando herido de nuevo. La decisión clave llegó, Javier testificó contra López, exponiendo la corrupción. El precio, su carrera terminada. Amigos perdidos. Alejandro lo apoyó. Pero su trabajo peligraba por el escándalo. ¿Fue correcto?, se preguntaba Javier. La respuesta vendría con más dolor. Con López arrestado gracias al testimonio de Javier, la ciudad de Madrid bullía con el escándalo. Periódicos como El País titularon, Policía expone corrupción interna, víctima o traidor. Javier se convirtió en paria entre excolegas, recibiendo amenazas diarias. Alejandro, a su lado, enfrentaba su propia tormenta, el colegio lo suspendió temporalmente por conducta que distrae. Los padres se quejan, le dijo el director. Mateo sufría bullying, tu papá es rarito, le decían compañeros. Alejandro, furioso, confrontó a la escuela, esto es discriminación. Ganó una batalla legal con ayuda de ONGs LGBT. Pero el estrés lo agotaba. Internamente, Javier lidiaba con la culpa de la traición. Arruiné vidas de inocentes en la policía, confesaba a Alejandro. Su padre, don Manuel, lo repudió, no eres mi hijo. Javier, roto, consideró romper con Alejandro, te estoy arrastrando al abismo. Pero Alejandro insistió, juntos o nada. Su amor se fortalecía en la adversidad. Pero el precio era alto, insomnio. Paranoia. Una noche, intrusos irrumpieron en el apartamento, destrozando todo. Advertencia final. Decía una nota. La policía, irónicamente, minimizó el incidente. La sociedad respondía dividida. En barrios progresistas como Malasaña,
Javier era héroe, en áreas conservadoras. Villano. Una entrevista en TV lo expuso: soy gay. Y eso no me hace menos policía. Las reacciones variaban: apoyo de jóvenes, odio de tradicionalistas. Doña Carmen, viendo el programa, llamó a Alejandro: lo siento. Hijo. Tu tío. No quiero perderte. Reconciliación tentativa. Pero con condiciones: manténlo discreto por Mateo. Alejandro aceptó a regañadientes. Pero se sentía traicionado por el condicionamiento. Un conflicto ético surgió cuando un periodista ofreció a Javier dinero por detalles sensacionales, incluyendo su relación. Podríamos ayudar a la causa LGBT, dijo. Javier tentado: necesitaban dinero tras la suspensión. Pero Alejandro objetó: no vendamos nuestra intimidad. Javier rechazó, eligiendo integridad sobre ganancia. Pero la tensión creció. ¿Siempre seré el policía caído?, se preguntaba Javier. Mateo, el centro inocente, forzaba decisiones. En terapia familiar, el niño expresó: quiero que Javier sea mi otro papá. Alejandro y Javier lloraron. Pero la realidad legal era compleja: adopción conjunta en España era posible, pero con escrutinio. Doña Carmen, evolucionando, apoyó: si lo amas, hazlo oficial. Pero don Manuel intervino, demandando ver a su nieto putativo y amenazando exposición. Javier confrontó a su padre: acepta o vete. Manuel cedió parcialmente. Revelando su propio secreto: había amado a un hombre en la juventud, reprimido por el franquismo. El clímax social llegó en una audiencia judicial por la custodia de Mateo, iniciada por un familiar lejano conservador. Testigos depusieron: vecinos contra, Elena a favor. Javier testificó: amo a Alejandro y a Mateo. Ser gay no me hace malo. El juez, progresista, falló a favor. Pero advirtió: la sociedad cambia lento. La victoria fue agridulce: perdieron amigos, pero ganaron libertad. Sin embargo, una traición final acechaba: Carlos, el ex amigo, filtró documentos falsos acusando a Javier de corrupción. Javier, inocente, luchó por limpiar su nombre. Pero el daño reputacional era irreversible. Alejandro lo apoyó incondicionalmente. Pero se preguntaba: ¿cuánto más podemos soportar? La relación se tensaba al límite. En una discusión acalorada, Javier gritó: tal vez deberíamos terminar. Alejandro, herido, replicó: cobarde. Pero al amanecer, se reconciliaron, reconociendo que el amor exigía sacrificios constantes. Con el nombre de Javier limpio tras una investigación exhaustiva, la pareja emergía transformada, pero marcada. Madrid, testigo de su drama. Los veía como símbolo: artículos en revistas LGBT los elogiaban como héroes modernos. Pero el costo personal era inmenso. Javier, sin trabajo policial, se recicló como investigador privado, lidiando con el trauma del tiroteo. Pesadillas lo despertaban: podría haber muerto sin conocerte, le decía a Alejandro. De vuelta en el colegio, enfrentaba miradas, pero enseñaba con pasión renovada, incorporando temas de diversidad.
La familia se reconstruía lentamente. Doña Carmen visitaba. Jugando con Mateo y conversando con Javier, eres un buen hombre. Don Manuel. En sus últimos días. Confesó remordimientos, no repitas mis errores. Hijo. Su muerte trajo cierre. Pero también dolor. Elena. Mediadora incansable. Se convirtió en tía devota. Apoyando la adopción formal de Mateo por Javier. Sin embargo, las secuelas sociales persistían. En eventos LGBT. Eran invitados. Pero Javier se sentía expuesto, no soy activista. Solo un hombre enamorado. Alejandro lo animaba, nuestra historia inspira. Pero en privado. Debatían moralidades, ¿fue correcto exponer la corrupción? ¿Sabiendo el caos? ¿Valió la traición a amigos por justicia? Mateo crecía fuerte. Pero con preguntas, ¿por qué la gente nos odia? Papás. Ellos respondían con honestidad. Forjando resiliencia. Un último conflicto surgió cuando un ex de Alejandro, un hombre celoso, reapareció, difundiendo mentiras sobre su paternidad. Javier, protector, lo confrontó, déjanos en paz. La resolución legal los unió más. Pero subrayó la fragilidad. En una cena familiar, Alejandro propuso matrimonio, casémonos. Javier. Este aceptó, sellando su compromiso en la Plaza Mayor. Bajo luces festivas. El twist que sacudió la ciudad fue revelado en un documental, el tiroteo inicial no fue accidental, López había ordenado matar a Javier por sospechas de su orientación. Filtradas por Carlos. La homofobia mató casi a un héroe. Titularon. La comunidad se dividió, algunos aplaudieron la exposición. Otros negaron prejuicios. Javier y Alejandro. Casados. Criaban a Mateo en un hogar de amor. Pero con cicatrices. Años después. Reflexionando. Se preguntaban si sus elecciones fueron correctas. El amor triunfó. ¿Pero a qué precio? Amistades rotas. Carreras alteradas. Almas heridas. Mateo. Adolescente. Les agradecía, me enseñasteis a ser valiente. ¿Fue moralmente justo que Javier traicionara a su institución por amor personal? ¿O debería haber priorizado el deber público sobre su felicidad?